señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Moreno Luis, un shalom bien grande, bienvenidos. Nosotros vamos a hacer toda esa sección correspondiente a los 72 nombres. Tuvimos la parte introductoria. Hoy día vamos a ver de las dos tablas cómo es que ellas funcionan y si las investigaciones que hemos hecho están correctas. Nuestros alumnos, porque nosotros pensábamos que era un asunto de un giro muy bonito, sea de la tabla del lado de la derecha como del lado de la izquierda, cómo ellas funcionan, cómo se van a usar, cuál es la tabla primera, cómo funcionan los nombres, qué significa cada uno, todos esos detalles. Y observa, tenemos aquí el cubo y dentro del cubo tenemos las letras del alfabeto. Este cubo en sus formas, en todos sus mecanismos, es el árbol de la vida desde otra óptica y otra perspectiva. Y para iniciar esa clase nosotros necesitamos hacer lo que el Zohar recomienda, que es un elemento literal con relación a las manos que se llama la Netilah Yadayim. Entonces vamos a hacerlo sin la verajá para a partir de ahí hacer una serie de movimientos para que podamos entrar nesta clase donde vamos a ver cómo funciona, cómo es el mecanismo de las dos tablas de los 72 nombres del Eterno. Y hemos llegado aquí, estamos en este punto, es la lavandería. Mira, eso de aquí no se va a ser hecho en el baño ni en el lavaplatos. Si tenemos la opción de una lavandería está excelente. ¿Por qué? Porque es un elemento que está, yo no tengo la impureza ali. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el keli, ¿no? Para el Netilah Yadayim. Entonces yo tomo el keli con la mano derecha, con la mano izquierda yo abro la pila, mira, lo vamos a llenarlo hasta que rebalse, tiene que haber bastante agua. Lo cerré con la mano izquierda, paso a la mano derecha y vamos a hacer el Netilah Yadayim sin la verajá. 1, 2, 3 y ahora del lado de la izquierda. 1, 2, 3. Hemos utilizado toda el agua. Mira, hemos hecho ¿qué? Todo el ego que está aquí con el agua cayendo en este sentido y pasando por las uñas y jalando hacia abajo yendo. Ahora hay un detalle. Nuestros alumnos, muchos, no tienen el keli. Entonces, More, ¿cómo lo hago? Simples. Llegue a una área que sea limpia, que no sea el baño, no se hace en el baño. Si por emergencia puede hacerlo en el lavaplatos, puede. Estamos usando un área de trabajo aquí. Entonces, ¿qué hace? Con la mano izquierda abrimos. Estoy abriendo. Y yo tomo la mano derecha y la pongo aquí. ¿Estás viendo? 1, 2, 3. Ahora yo coloco la izquierda. 1, 2, 3. Y observa cómo el agua corre. Ella tiene que correr. Tiene que pasar. ¿Estás viendo la uña? Ella está tomando en la uña y está yendo. Tiene que haber este elemento. Terminé. Lo cerramos. Tomamos nuestra toallita. Lo secamos las manos sin verajá. ¿Qué yo estoy haciendo? Estoy haciendo movimientos, nos estamos limpiando del ego. Ese código, ese de aquí es el código, ese código de aquí se está entendiendo allá arriba. Se está sacando el ego para que yo entre a una área de trabajo para estudiar de Torah y sus secretos. Ahora acompañen porque vamos a hacer el movimiento. Aquele caminar, ó, tenemos una puerta, la vamos a abrir, porque hay que abrirse, pues estás viendo, esta parte literal es la que se perdió y a veces entró como códigos, como chains, ¿no ve? Llegamos a nuestra área de trabajo, ya hemos visto de este elemento y vamos a pasar de aquí, mira, la puerta ya está abierta, qué ventaja, y vamos a entrar a nuestra área, donde vamos ver de la tabla de los 72 nombres, hacer los ejercicios. Mira, las puertas se abren con qué facilidad. Esto es importante cuando nosotros tenemos todos estos detalles adjuntos de partes simples y sencillas. Ya he observado que no hemos visto ningún código, ningún shen hemos meditado en el momento del Netilah Yadayim. El que tiene que ver el código y el shen es el mundo de arriba que está observando, ¿sabe qué? Están sacando su ego. Entonces, bienvenidos, vamos a ir a la clase, ¿será que vamos a usar de la pizarra en esta clase? Ahora me entró, ya vamos a descubrir. Bienvenidos y vamos a la clase. Y estamos aquí para nuestra clase. Siempre nos divertimos porque llevamos un niño en nuestro interior
Esto es importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a trabajar, no trabajar, vamos a entender cómo, no sé si sería el término, cómo funciona o cómo es la estructura, mejor dicho, cómo es la estructura de las dos tablas de los 72 nombres. Yo tengo aquí la tabla del lado de la derecha, con los 72 nombres, y tengo del lado de la izquierda. Primera cosa que nosotros observamos con esto, y si estás leyendo los textos sugeridos en el libro de Shemot y otras referencias, que primeramente se vino y entró en acción fue la tabla del lado de la izquierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a procurar entender el mecanismo que ella tiene, los nombres que usa. Y si usted quiere saber para qué es un nombre y para qué se usa o cómo él más o menos funciona, pues hay el libro de Raziel Amala. Só que hay un problema, el libro es muy chiquitito, el libro es de bolsillo, voy a necesitar una lupa. Aquí están de los 72 nombres, mas él es muy chiquitito. Entonces, hay la posibilidad de Raziel Amala un poco más grande. Ele está aqui adentro, ele vai explicar de la tabla de los 72 nombres del lado de la izquierda para que se usa cada nombre. Então, isso está disponibilizado na internet, tu lo puedes entrar, puedes encontrar para que se usa, cada uno tiene sus variables. Lo que queremos entender é esse hecho. Primeira coisa, los nombres, sea de la tabla de la derecha como de la tabla de la izquierda, no se usan para pedir cosas. Não é para pedir, é para corregir. Primeiro detalhe, las tablas são usadas para corrección. Não é para pedir, mas então, Moré, se nós temos uma carência, alguma coisa, e eu quero aquele Shem para que me dê, não, estaríamos usando de la letra Gimel. ¿Se acuerda que la tabla de los 72 nombres, del lado de la derecha como del lado de la izquierda, no llevan la letra Gimel, que es el ego? Entonces, no puedo yo colocar el ego y hacer un pedido para mí. Los 72 nombres, cuando tú lo observas en el libro de Raziel Amala, él va a dar los significados. Eso está en la internet, uno encuentra para qué se usa cada nombre. Hay algunos que es para la salud, otros son para el dinero, otros para eliminar todos nuestros enemigos, para crear o criar bien a nuestros hijos, pero es para corregir, no es para pedir. Todos los movimientos en el árbol sefirótico nos llevan a Malhut para la corrección. Primera cosa, volvemos a repetir. Las dos, estoy por aquí, ¿dónde estoy? Aquí en el medio, no. Las dos tablas que tenemos son para corregir, no es para pedir. Pero maestro, tengo carencias. Parnasá, necesito, ¿cuál es la tabla que en fin yo voy a usar? La que me va a quitar, sacar, extraer, extirpar, ¿no? Que es del lado de... No, esse aqui é do lado da direita, tem que ser do lado da esquerda. Esse daqui, ó. Ele corta, saca, extirpa, arranca, hace uma operação. Este aumenta, multiplica, expande, extrapola. Então, eu necessito a parnasá que reviente. Não, tu não vas a usar isso porque tu estás trabajando para pedir cosas. ¿Se acuerda que hemos visto la palabra Aleph? Hemos hecho el seruf. Y los serufs que hacíamos hasta entonces era entre la palabra Aleph y Pele. ¿A quién no le gusta del Pele? Qué espectáculo, qué milagro maravilloso. Pero también es Ofel. Llegó el momento de trabajar con este Ofel, con esta oscuridad. Yo necesito, porque estamos nesse processo, entrar nesta parte oscura. Por isso tu has visto no início do vídeo que ocorreu. Estávamos em um ambiente com pouca iluminação. Depois del Netilayadain, quando hemos aberto a porta, que ocorreu? Está oscuro. Este elemento é importante. Hemos encontrado o primeiro detalhe. Segundo detalhe de la tabla. Eu tenho aqui, tabla do lado da direita, tabla do lado da esquerda. Havíamos pensado que se eu tomo a tabla do lado da esquerda e encontro o Shem de la Salud, que está em la primeira linha, é o quinto nome, que é Men, Rei, Shin.
Como es de la salud, entonces por lógica se llegó a pensar que en la tabla del lado de la derecha, en la primera línea, el quinto nombre corresponde exactamente a la salud, que sería en la tabla de la derecha es Mei Bet Shin. Entonces, si yo quiero cortar, sacar, extirpar, yo usaría el nombre que está en la tabla de la izquierda. Y si yo quiero más salud y aumentarla y tener abundancia o aumentar a un elemento que yo tenga carencia, yo utilizaría del lado de la derecha. Eso es lo que pensamos al inicio, pero como se logra el boleto de acceso a la yeshiva, donde Rabbi Moshe Haim Luzzatto da las clases en Ramchal. ¿Y qué hay que hacer? Hay que prestar atención al mecanismo como él ha desarrollado. Primero, que nos ha llegado la tabla de los 72 nombres del lado de la izquierda. Evidencia de esto, el Sefer Raziel HaMalach. Aquí adentro tú no tienes la tabla de los 72 nombres del lado de la derecha, solamente la tabla del lado de la izquierda. Entonces, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, él, a veces dice que él encontró, que él sacó, pero era algo que se estaba guardando, que se nos dio para nuestro proceso final del mecanismo de la corrección. La tabla de los 72 nombres que está del lado de la izquierda no es para pedir cosas, es para corregir. Esto es evidenciado, como acabamos de ver, del libro de Raziel HaMalach. ¿Quién recibió el libro de Raziel HaMalach? Fue Adam Arishon. El ángel le dictó, él escribió. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la evidencia que yo tengo ahí? Que estos 72 nombres, Adán los recibió ¿para qué? Adán tenía frío. Adán padecía hambre ahora que ele foi expulsado del gran Edén. Adán necesitaba encontrar más plata para comprar más cosas. Adán necesitaba ahora de dinero, ¿sabe qué? Para inscribirse en el plan de salud de su hijo Caín y de todos sus descendientes, porque estaban construyendo ciudades. Él estaba encontrando de la música a los hijos de Caín. Ellos estaban encontrando las herramientas y todas aquellas cosas. ¿Será que fue eso? No. Adán recibió esa tabla, por eso es que está en el Sefer de Raziel HaMalach, solamente de los nombres del lado de la izquierda. ¿Por qué? Porque son para corregir. Adán bajó a este mundo para hacer correcciones. Él no va a usar eso aquí para hacer pedidos, es para corregir. No ha sido ningún ser humano que se inventó, ¿sabe qué? El primer Shen de la tabla de los 72 nombres del lado de la izquierda es para esto, el segundo es para aquel. No. Raziel HaMalach. Son correcciones. ¿En qué momento vino esos deseos a ser corregidos? Cuando el Eterno ha hecho la primera creación, cuando Él creó, ¿qué le creó junto? Deseos. Estes deseos, las clipots, se apegaram, bajaram e deu todo aquele problema. Então, estes nombres são para corrigir estes deseos. Estamos en la primera clase, está haciendo que es difícil exponer y el alumno tiene que poner la atención. ¿Por qué hacemos el movimiento? Porque allá arriba se está generando una tensión muy grande por lo que estamos haciendo aquí ahora. Esto ya fue evidenciado como hemos hecho el Netilaya de ahí. El mundo de arriba leyó el código, mira, no se meditó nada. Absolutamente, foi uma ação. O mundo de arriba leyó a ação, está tendo um movimento grande. Então, estes nomes do lado da esquerda, mira, não estamos trabalhando com o lado da direita, do lado da esquerda são para corrigir. Se imaginou? Há que corrigir o problema de reiniciar todo desde zero, não é? Borrón, cuenta nueva, el primer de los 72 nombres, que es Vav, Hei, Vav. ¿Se imaginó? Todos ellos están ahí. El uso está correcto, solo que lo estamos usando para pedir cosas. Es para corregir. Entonces, las clipos con todos esos elementos, ¿no ve? Esos deseos, las primeras cosas que fueron creadas fueron estos deseos. Por eso es que Adán tuvo el deseo de ser igual que el Creador, creación Aleph.
de ser otorgador, porque ele solo recibía, no, él estaba recibiendo en una vasija, y cuando él empezó a recibir la luz del Creador, ¿qué ocurrió? Él absorbió la cualidad del Creador. El Creador era donante, él era receptor. Entonces le bloqueó la entrada de la luz comenzó a entrar y no salía más. Empezó a entrar, ¿y qué ocurrió? La ruptura de las vasijas. Y para corregir esa ruptura, para encontrar estos fragmentos, para poder reunirlos, se necesitan estos 72 nombres del lado de la izquierda para corrección. No son para nuestras carencias. Hemos entrado en una cábala, hemos visto en la internet y hemos aprendido solo de carencias. Sí, se imagina, prestamos salud, necesitamos dinero, una serie de cosas. Es corregir. ¿Cuánta cosa? ¿Qué más nosotros tenemos? ¿Cómo será de la tabla del lado de la derecha? Observa. La tabla del lado de la izquierda, ella contiene los Shems y su aplicación, sus nombres. No son ángeles. Yo no puedo convertir los nombres en ángeles. No funciona así. El uso de la tabla también se pensó que si uno quiere hacer algo, debo de tomar un nombre del lado de la derecha, intercambiar con el nombre del lado de la izquierda y ir haciendo el juego y hacer un Yehud. Yehud no es el trenzado de nombres del Eterno. Yehud es aquel grupo que salió con Abraham de Ur de los Caldeos. Esto se llama Yehud, que después pasó a ser llamado Yehudim. Se necesita un maestro y urgentemente. Estamos con la del lado de la izquierda para corrección. Tiene sus nombres. Del lado de la derecha, ¿cómo funciona? Yo tomo el correspondiente del lado de la izquierda y aplico al lado de la derecha, ¿no? Si el primer nombre de la tabla de la izquierda es Vav, Hei, Vav, que es borrón, cuenta nueva. Entonces es para cortar, sacar, arrancar. Entonces quiere decir que el primer del lado de la derecha, que es Vav, 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 ¿sería para el mismo fin? No. Tercer punto que vamos a aprender. Los únicos de las dos tablas que tienen para qué se usa es del lado de la izquierda, porque tienen que corregir todas estas carencias. Para corregir el del lado de la derecha, aunque son 72 nombres, no tiene para qué corresponde cada uno. El primero del lado de la derecha es su par, su pareja del primero del lado de la izquierda. El que tiene la nomenclatura para qué se usa es el del lado de la izquierda. El del lado de la derecha no tiene ninguno de los 72 nombres del lado de la derecha, tiene nomenclatura para cuál es el uso que se va a dar. Entonces, ¿cómo yo voy a utilizar la tabla de los 72 nombres? Porque la izquierda extirpa, la derecha añade, aumenta, hace crecer. Y vamos a ser sinceros, nosotros queremos, ¿no?, que la cosa crezca lo máximo, la salud así que esté rebalsando. Estas son carencias. Esto es usar la letra Gimel. Entonces, ¿qué quiere decir? Primera tabla que se dio, Raziel Malach está en el libro, se recibió desde el lado de la izquierda para corregir esos deseos. Hay 62 mecanismos, 72 para corregirlos. El lado de la derecha va equilibrar. La única función del lado de la derecha es equilibrar el lado de la izquierda. ¿Por qué? Porque se estaba trabajando solo con el lado de la izquierda y solo para recibir, no para corregir. ¿Por qué ocurrió eso? Porque estaba guardado la tabla de la derecha, que es equilibrio. Entonces, ¿cómo sucede? En el momento que empieza a haber un desfase, se va haciendo, el lado de la derecha es que va a equilibrar. ¿Estás viendo? Yo tengo aquí los elementos para corregir y el que va a equilibrar es este lado. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo quiero trabajar, tengo una vasija, quiero trabajar con el primer Shem, que es Vav, Hei, Vav. Él corta, saca, estirpa, arranca, disminuye. Yo quiero borrón, cuenta nueva. ¿Sí? Yo lo voy a ver el nombre aislado. No, no se trabaja con nombres aislados, se trabaja con toda la tabla. No es visualizar un nombre, hay que ver toda la tabla. La tabla trabaja en conjunto. Eso dice el profeta Ezequiel capítulo 1 en su Merkavá. Como esto saca, estirpa y arranca,
eu necessito o lado da direita para equilibrar sacar, arrancar, extirpar, cortar. ¿Estás entendendo como funciona? Eu necessito as duas tablas. Eu necessito ver toda a tabla do lado da esquerda e toda a tabla do lado da direita. O que vai equilibrar não é o Moré, não é alguém, é a Kadosh Baruch Hu. ¿Estás entendendo? É densa a classe, repasse, ¿estás vendo? É para equilibrar. Há que trabalhar a tabla inteira. Eu necessito ver todos os 72 nomes do lado da Geburah. Depois eu necessito ver todos os nomes do lado do Chesed. E se vai produzir equilíbrio. Que coisa eu tenho que corrigir? Eu penso, me imagino que eu tenho aquele defeito e aí começo a imaginar e fazer os processos e penso que tenho que corrigir. Não. Por isso se utiliza toda a tabla completa. Do lado da esquerda, do lado da direita, ele que vai equilibrar essa Kadosh Baruch Hu. Como lo vai ser isto? Como lo vai ser isto? Eu necessito uma vasija. Como eu vou criar essa vasija? Visualizando os 72 nomes? Não. Estudando, eu tenho que estudar primeiramente. Sim? Vamos a repassar. Os 72 nomes, se é do lado da direita e do lado da esquerda, ¿para que são usados? Os dois juntos? Não. El del lado de la izquierda es usado para corregir, no para pedir. No podemos utilizar los nombres de forma aislada. Aunque eu sepa para qué es, eu necesito utilizar el carruaje completo. E aqui vem um detalhe. Por isso é que quando se habla de los 72 nombres del lado de la derecha, las referencias y los sabios nos levan al libro de Ezequiel, el capítulo 1. Hay 3 versículos que ellos trabajan, creo que es versículo 1, 4 y 16. Si tú vas allá, tú no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque esto es un lenguaje de las ramas, porque en el capítulo 1 está el carruaje, la merkabah, el movimiento. Entonces, yo necesito hacer movimiento con... ¿Han visto lo que ocurre? Las ruedas se van, una por aquí, la otra se va por allá, la otra se vio por encima, una desapareció, el trono fue por allá, todo por todos lados. No, dice que todos se mueven juntos. Todo el movimiento es hecho junto, es semejante. ¿Has visto que las ruedas tienen una cantidad de ojos, ¿no? Que ven a todos los lados? ¿Qué quiere decir? Tabla de la izquierda, tabla de la derecha, usadas juntas. Es un código grande para ser abierto. La izquierda es para corregir, no es para pedir. El de la derecha no tiene significados, ¿sí? Él trabaja en acción, colabora para equilibrar el lado de la izquierda. Entonces, cuando queremos trabajar con la tabla, ¿qué hay que hacer? Yo necesito visualizar todos primeiro do lado da esquerda. Quem se recebeu primeiro aqui? Quem está aqui primeiro? Quem está falando aqui em Raziel Malach? Lado da esquerda. El Midrash diz, el ángel Raziel Malach vino, le dio, Adão escreveu o livro e aqui adentro estão os 72 nomes do lado da esquerda. Então, se inicia por el lado da esquerda. Quando hemos iniciado el Netilá Yadayim, quem abriu a pila? Lado da esquerda. ¿Sí? Quem cerrou a pila? Lado da esquerda. A esquerda sirve a la derecha. ¿Sí? Entonces, neste proceso que ocurre, eu corrijo com todo o carruaje, aquele todito, tenho que usar os toditos. ¿Sí? Não, é que esse código especial, não. Por isso, em los Salmos, os 72 nomes que estão aí têm que ser usados de forma velada. No momento que eu sei que há um código aí dentro e sei para que é, o Salmo não funciona mais. ¿Por quê? Porque estou colocando a letra Gimel. Es el mismo movimiento en el árbol de la vida. Los nombres de la derecha, yo los voy a visualizar toditos los 72. ¿Se acuerdan del tren que es una locomotora que jala? Mira, son 216 vagones del lado de la izquierda más 216 del lado de la derecha para equilibrar. La derecha me va a equilibrar, ela vai dosificar o nome. Eu não sei qual é o nome que eu necessito para corrigir. Eu tenho uma ideia, um pensamento que me falta saúde, que me falta dinheiro, que eu tenho muitos inimigos. Eu quero saber como criar os filhos. Eu quero saber como conectar o cérebro direito com o cérebro esquerdo. São meus pensamentos. O mundo espiritual diz, não, isso não te vai ajudar porque isso não é parte de tua correção.
Por isso é que eu necessito todo o carruagem, os dois juntos. Primeiro se vê do lado da esquerda, depois do lado da direita. E quem vai equilibrar este é Akadosh Baruch Hu. Por isso há que pedir ao Eterno. ¿Se acuerdan lo que Namorar nos cansou de ensinar? Al Eterno há que pedir que, por favor, nos ajude a corrigir la vasija. Esta beleza, esta hermosura, recém se está abrindo, estamos entendendo como isto funciona. Siga estudando, repasse os textos. Has visto que bonito de Ezequiel? Has visto como pode encontrar sítios onde se vai abrir para poder entender? Se necessita o boleto para ir assistir as classes em la yeshiva de allá arriba, onde está dando Haim Lusato, as classes referente a isto. Se imaginou? Pero necessito movimentos aqui abaixo. Esto não é sentar-se em um silhão e vai venir, não, isso, senhores, a coisa vai quedar espetacular, porque vamos a ver, também estamos preparando del Maguen David, isso vai dar um giro que vocês nem se imaginam. Isso, la Morá está logrando todos os dias rehacerme minha cabeça, porque a coisa está espetacular. Estamos em los salmos de reparação, estamos vendo a Parashá Vayera. Não te pierda, já vai salir a primeira classe, saindo, vai vir a segunda de como se faz o juízo, como se faz a análise de um texto. Repasse o vídeo agora de los 72 nomes do equilíbrio. Quem equilibra? O lado da direita. Como lo hace? Com algum nome especial? Todo. Eu necessito todo o bloco junto. Se utiliza todo. 72 do lado da esquerda e 72 do lado da direita tem que ser usado juntos. Mas eu tenho esta carência. Há que usar juntos. Todos. Não é para a carência. Pida ao Eterno que lhe ajude a corrigir a vasija, como tu tienes todos os do lado da esquerda para correção e vas a ter todos os do lado da direita para equilibrar. El cielo, não el morei nadie más, es el cielo, não é um fulanito por aqui por allá, es el cielo, es Akadosh Baruch Hu. Ele sabe dentro desse grupo de los 72 nomes de Geburah quais que eles vão usar para corrigir-te e quais eles vão utilizar aqui para equilibrar a correção e calibrá-la em la medida correta, sim? É um prazer, é um gosto. Está vendo? Todos são movimentos. Não nos hemos sentado em um silhão, hemos caminhado e hemos estado em movimento. Porque necessitamos que allá arriba as coisas se ponham cabeça hacia abaixo também. Um shalom bem grande.